Buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestra 15ª sesión general del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Le pedimos al personal de Gallola, o sea, todos los que están allá arriba, que ya se puedan tomar sus asientos. No se duerman, chicos, y si roncan, acomoden a su compañero para que no se escuche hasta acá abajo. No, yo sé que no se van a dormir, por una simple y sencilla razón. El día de hoy vamos a tratar el tema de código infarto. Será denominada la sesión Salvando Vidas. Si bien es cierto, cada que un paciente entra con nosotros al hospital llega con la esperanza de recobrar la salud perdida o el bienestar que ha sufrido algún deterioro, sabemos que hay condiciones que ponen en peligro la vida de manera inmediata y que de no actuar de una forma oportuna y pertinente pueden ocasionar que este paciente no tenga un desenlace adecuado, un desenlace feliz y puede ser hasta fatal. Nuestro hospital tiene, como ustedes ya lo saben, desde hace un par de años instaurado el código infarto para tratar de prevenir en la medida de lo posible la muerte asociada a enfermedad coronaria con un desenlace ya agudo como es el infarto, y hemos tenido unos resultados mucho más que satisfactorios. Y nos pareció pertinente al servicio de cardiología presentar qué es lo que se está haciendo en este caso a través del código infarto, para que todos estemos conscientes de que en cualquier momento, o como ya irán viendo las estadísticas, nos podemos infartar. Si pensábamos que el infarto era un padecimiento que se veía hacia la quinta, sexta, séptima década de la vida, pues hemos tenido sorpresas de tener pacientes infartados a los 30 años, ¿no? Entonces, más vale cuidarnos y más vale saber qué podemos hacer. Y para presentar a los ponentes de esta sesión, les presento al doctor Alejandro Chávez, doctor, quien se encuentra adscrito a la Clínica de Enfermedad Coronaria del Servicio de Cardiología, para que él lleve la coordinación de esta sesión y les presente a los ponentes. Buenos días, doctor, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Y como ya se mencionó, desde algunas 3 o 4 décadas hacia acá, la historia natural del infarto al miocardio ha cambiado en forma dramática. De tal manera que ya era necesario y justo por el bien de los pacientes instaurar una estrategia temprana, ya sea invasiva o no invasiva, para tratar de delimitar el daño en la etapa aguda del infarto al miocardio y de esta manera poder preservar la mayor parte del tejido viable, mejorando función ventricular y disminuyendo la mortalidad. Para tal efecto tenemos la sesión del día de hoy organizada de la siguiente manera. Nos van a hablar dos expertos, que son el doctor Adrián Martínez, que es cardiólogo intervencionista, y el doctor Raúl Camacho, que es médico adscrito a la unidad de cuidados intensivos coronarios. Adelante, por favor. Buenos días. Mi nombre es Adrián Martínez, soy cardiólogo, egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Allá también hice hemodinamia o cardiología intervencionista. Y soy adscrito del servicio de cardiología de aquí del Hospital General en el turno vespertino y también del servicio de hemodinamia. Vamos a hablar de unos datos de lo que es el código infarto. Esto es lo que vamos a ver de manera general. Vamos a tratar de ir un poquito rápido. Primero que nada, pues, ¿cuál es la definición? Para que sea considerado un paciente como código infarto, en el código infarto siempre lo más importante van a ser los tiempos que nosotros logremos. De acuerdo a las guías internacionales, tanto la gringa como la europea, básicamente nos dicen la misma información en cuanto a los tiempos. Entonces, la definición es que nosotros tratemos un infarto con elevación del segmento ST en las primeras 12 horas para que se pueda considerar como angioplastia primaria. Esto es lo ideal, aunque ya se ha extendido a tratarlo hasta dentro de las primeras 24 horas y todavía aún se considera por definición como un código infarto o como una angioplastia coronaria percutánea primaria. Y lo que buscamos básicamente es restaurar el flujo coronario, reperfundir el tejido miocárdico de manera mecánica. Esto es lo que buscamos básicamente, ¿no? Este es un ejemplo, esta será nuestra definición de cómo reperfundimos de manera mecánica el infarto. Esta es una descendente anterior, es la arteria más importante del corazón, en donde vemos que está tapada prácticamente al 100%. Es que esta cosa no le agarro. La arteria ascendente anterior, pues es la arteria más importante del corazón, debería de llegar hasta la punta del ventrículo izquierdo, incluso darle la vuelta al ventrículo izquierdo. Y aquí podemos ver cómo está completamente amputada y en el otro ya estaba reperfundido. Perdón, pero esta cosa se muere. ¿Cuál es la importancia? Sigue siendo, pasan los años y pasan los años, salen nuevas enfermedades, que si el COVID, salen, etcétera, que es cáncer y todo. Pero seguimos siendo la cardiopatía isquémica como la principal causa de muerte en todo el mundo y también, obviamente, pues en México, ¿no?
aquí estamos nosotros, hasta abajo, pero prácticamente en todos los países la primera causa de muerte es el infarto. 120,000 fallecidos por infarto agudo de miocardio en México al año es lo que más o menos se estima. Y lo más importante del tema, que es lo que les decía, el tiempo es miocardio, es una frase bastante trillada que nos dicen desde los primeros años de medicina, pero es 100% real y es correcto. Desde los primeros 20 minutos de que deja de haber flujo en la arteria, como estábamos viendo en el ejemplo, empieza a haber ya una muerte celular por isquemia. A partir de los 20 minutos, este es nuestro punto en donde el miocardio empieza a morirse, las células miocárdicas del ventrículo izquierdo empiezan a morirse hasta llegar a completar una necrosis completa o un infarto transmural, que es lo que se conoce y podemos ver en otro tipo de estudios, que se da entre las 2 y las 6 horas, dependiendo de nuestro paciente, pero tenemos un máximo de 6 horas. ¿Y cuál es la importancia de que nosotros actuemos a tiempo? Pues lo que dice aquí abajo, ¿no? Tenemos una necrosis. Si nuestra necrosis, mientras más pasa el tiempo, llegamos a tener un 10 a un 15% de necrosis en el ventrículo izquierdo, empieza a caer la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. A partir del 25 ya nuestros pacientes pueden llegar a ser insuficiencia cardíaca, y a partir de la necrosis del 40% ya estamos hablando de un infarto grande, un infarto transmural, podemos llegar a tener el choque cardiogénico, que es la expresión máxima de gravedad de esta patología. Cada minuto cuenta, definitivamente nuestro punto de corte, como hemos visto, son las 2 horas. Entonces, a partir de los 120 minutos, como podemos ver en esta gráfica, nuestra mortalidad se va a ir incrementando al año, a los 6 años, y así sucesivamente con todos los estudios que han estado saliendo, ¿no? Y por eso el punto de corte donde se hace más significativo es a partir de las 2 horas. En esta otra gráfica lo que estamos viendo es al revés. Mientras más rápido actuemos, estamos aquí en la hora 0 hasta hora 4, 8, 12, mientras más rápido actuemos y estemos entre las primeras 2 horas, que nos dice nuestra definición, más vamos a tener un impacto en reducir la mortalidad de los pacientes con infarto. Los beneficios, pues, es evitar el remodelado, evitar el miocardio aturdido, etcétera. El gran problema que tenemos en México es si realmente cumplimos con los tiempos, y esta es la parte más importante o que más nos cuesta trabajo en el código de infarto. Realmente es posible en una ciudad como la de nosotros llegar a cumplir con los tiempos. Sabemos que efectivamente no lo es, pero hay que tener en cuenta que no solamente son las 2 horas, podemos llegar hasta las 12 o a las 24, dependiendo del contexto de nuestro paciente. En México, la gran mayoría de todos los pacientes que tienen un infarto y acuden a tratarse a un hospital van a llegar por sus propios medios. Ese es otro punto que también tenemos en contra. El que el paciente deje pasarlo sin la sintomatología, el que el paciente nos aguante o quiera aguantarnos más la sintomatología, que es lo que hace la gran mayoría de los pacientes en México, y el hecho de que no tenemos los suficientes recursos para tener ambulancias disponibles específicamente para código de infarto, a pesar de que, bueno, yo también trabajo estaba en el ISSSTE, hay ambulancias destinadas supuestamente para tratar pacientes con infarto, cuando sabemos que en la vida real no es cierto. Las ambulancias no llegan en el tiempo que deberían de ser. Hemos esperado ambulancias hasta 3 horas para que nos traigan un paciente de aquí de la Ciudad de México y en horario de madrugada, ¿no? Y este es otro punto importante, ya ver qué tantos recursos tenemos en cuanto a la capacidad para que nosotros hagamos angioplastia coronaria percutánea, porque no solamente es hago mi electro, determino que sí, tiene un infarto, tengo 10 minutos, lo diagnostico, soy muy bueno, digo que tiene un infarto, pero pues no tengo sala de hemodinamia. Estoy en el Estado de México, en un lugar recóndito, o estoy en Chiapas, o estoy en Yucatán, estoy en cualquier otro estado que no tiene sala de hemodinamia 24 horas, porque desgraciadamente sigue existiendo la falta de salas de hemodinamia de 24 horas en el sector público. Hay estados que tienen cero salas de hemodinamia, y esta es una tabla en donde podemos ver, es un mapa donde podemos ver que incluso hasta en la Ciudad de México no tenemos las suficientes salas de hemodinamia para que un programa como el código de infarto pueda funcionar al 100%, ¿no? Esto es lo que se calcula que más o menos tienen las salas de hemodinamia activas. Estamos hablando de 24 horas. Incluso en el Hospital General, nuestro hospital es un hospital bastante viejito, por así decirlo, pero llevamos apenas 2 años con el programa del código de infarto. O sea, tantos años hemos tenido sala de hemodinamia y no la hemos podido aprovechar durante 24 horas hasta el 2022, mediados de 2022, que hicimos como tal el arranque del programa del código de infarto, ¿no? El principal problema que les decía, el tiempo que tarda el paciente en arribar. Esta gráfica es bastante buena o un poquito ingenua, porque nos dice que hasta el 40% de todos los pacientes pueden llegar en las primeras 2 horas, cuando sabemos que desgraciadamente no es así.
y el resto de los porcentajes pues llegan desafortunadamente ya fuera de tiempo. Entonces, ya sabemos que el paciente va a tener un retraso en su atención médica por culpa de ellos, ¿no? Tiene un inicio de los síntomas, no le da importancia, piensa que es gastritis o es, sobre todo en las mujeres, está ya muy documentado, hay estudios que nos hablan de esto, que en las mujeres con cardiopatía isquémica se atienden muchísimo después, tanto porque tienen un mayor umbral de dolor como porque tratan de aguantarse más. Ya hay varios estudios que nos hablan de eso, hay estudios específicos de cardiopatía isquémica en mujeres. Pero ahí nosotros no podemos hacer nada. ¿Y en dónde debemos hacer? En lo que nosotros nos compete, en el retraso del sistema, que desgraciadamente seguimos teniendo muchos problemas en cuanto al momento de diagnosticar, incluso el hecho de que tengamos camas y urgencias para que podamos hacer un adecuado triage y podamos categorizar a nuestros pacientes en cuanto a la gravedad y en cuanto a poder tomarles un electrocardiograma. Hemos tenido momentos en los que ni siquiera tenemos electrocardiograma en urgencias. No voy a dejar de mentir mis compañeros de cardio. Ha sucedido que tenemos que trasladar un electrocardiograma nosotros para poder apoyar. Pero afortunadamente eso en los últimos meses ya no ha sucedido y hemos podido acortar lo que son los tiempos. Tenemos diferentes estrategias de revascularización o de reperfusión más bien. Son tres principalmente: la angioplastía primaria, que es la ideal, la terapia trombolítica y la combinada, que es la que tal vez en nuestro medio, hablando de nuestro país, de México, sea la ideal que nosotros debamos de realizar por los tiempos que les estoy diciendo. Mientras estemos antes de las 2 horas, si sabemos que nuestro paciente ya tenemos la hora en la que empezaron la sintomatología y sabemos que en 2 horas no lo vamos a poder trasladar al hospital, entonces ahí está indicado que nosotros hagamos la trombolisis. Es de las pocas indicaciones que tiene como tal hacer la trombolisis. Y esta es una gráfica que nos explica todo lo que estamos hablando, ¿no? Nuestro paciente empieza con los síntomas, empieza con el retraso, no sabe qué es, a lo mejor piensa que es una colitis, una gastritis, una colecistitis. En lo que se decide llama, en lo que tal vez llegue la ambulancia, tal vez no llega la ambulancia, tal vez agarre y se sube a su coche, incluso puede llegar él por sus propios medios manejando. Pero ya una vez que llega a urgencias, es ahí donde nosotros no debemos de permitir más rechazos y debemos de tener un diagnóstico del infarto en menos de 10 minutos. Un electrocardiograma lo debemos de realizar y saber si tiene o no tiene elevación del segmento ST para que nosotros concluyamos que es un infarto y que requiere el tratamiento de reperfusión primario. A partir de ahí lo podemos dividir en si es antes, si sabemos que podemos hacer la angioplastía antes de los 120 minutos o después. Si sabemos o pensamos que no podemos hacerlo antes de 2 horas, lo ideal es trombolizarlo y trasladarlo a un lugar, a uno de los pocos lugares que tengan 24 horas como en nuestro hospital y ya continuar con el tratamiento, ¿no? Ese es otro punto importante y es interesantísimo y lo ideal es que lo sepan todos los servicios de urgencias. No necesitamos hospitalizar a un paciente. El paciente llega a sala de urgencias, puede ser nuestra sala de cardio mismo, se le hace el electrocardiograma y pasa inmediatamente a sala de movimiento. No tenemos por qué perder tiempo subiendo a la unidad coronaria, en el piso de cardiología y ni siquiera ingresando al servicio de urgencias. Debería de pasar directo a sala de movimiento. Y lo que les decía de las estrategias de reperfusión, mientras sea menos de 120 minutos, nosotros podemos realizar la ICP. Si pensamos que va a tardar más, pues no procedemos a realizar lo que es la trombolisis. Y ya no avanza. Y ahí están las definiciones perdón, pero es que sale. Las definiciones en cuanto a los tiempos, ¿no? De las diferentes estrategias que tenemos. La estrategia ICP primaria, que es la estrategia ideal que les estoy diciendo, antes de las 2 horas llega nuestro paciente, le hacemos la coronografía, vemos que efectivamente está con inclusión, le hacemos la reperfusión y posteriormente ya pasa a la unidad de cuidados intensivos coronarios. La ICP de rescate, estas últimas dos, la estrategia farmacoinvasiva es toda aquella en la que trombolizas al paciente y a partir de ahí puedes tener 2 opciones. Puede ser una ICP de rescate, puede ser una estrategia sistemática ICP precoz, es decir, la ICP precoz y la ICP de rescate. La gran diferencia es que en la ICP de rescate no tenemos una reperfusión, es decir, trombolizas a tu paciente y no tiene criterios de reperfusión que pueden ser electrocardiográficos, pueden ser clínicos. Y la precoz, en esta sí tenemos como tal una estrategia de fibrinolisis eficaz, reperfunde a nuestro paciente y tenemos más tiempo para que nosotros pasemos a nuestro paciente, ¿no? Esa es la importancia en cuanto a los tiempos. Y en esta gráfica vemos en qué momento debemos de hacer nuestra angioplastía.
En la primera angioplastia primaria llega nuestro paciente, estamos dentro de las primeras 2 horas, no se trombolizó, estamos en las primeras 2 horas, pues efectivamente lo pasamos y le hacemos angioplastia coronaria percutánea. La que les decía de la estrategia farmacoinvasiva, podemos tener 2 opciones, lo trombolizamos y si nuestro paciente reperfundió, tenemos 24 horas para hacerle la angioplastia en cualquier momento. No tenemos prisa ni tenemos la obligación de pasarlo inmediatamente cuando el paciente llega. Podemos hacer incluso estudios de laboratorio, le podemos hacer un ecocardiograma, etcétera, ¿no? Y pasarlo antes de las 24 horas para que considerar que estamos en metas. Y la de rescate no, la de rescate ya lo trombolizamos, ya lo mandaron, ya vino en ambulancia, ya llegó, ya lo revisamos, no reperfundió. ¿Qué quiere decir que no reperfundió? Pues que la trombolisis no funcionó, entonces ese sí hay que pasarlo lo más pronto posible a sala de emergencia. Esas son las diferencias en cuanto a las estrategias de reperfusión. ¿Y qué nos dicen las estadísticas mexicanas? Hay un estudio bastante grande, el RENACICA 2 y posteriormente el último que ya se hizo, que es el RENACICA 3, que nos habla de qué tanto, bueno, en específico esta tabla nos habla de a qué tanto a los pacientes se les hace fibrinolisis, tratamiento médico, o les hacemos coronariografía o angioplastia coronaria percutánea. Definitivamente el tratamiento médico y la fibrinolisis prácticamente son iguales. Seguimos estando retrasados en eso. Bueno, estamos hablando del RENACICA 2. Y en el RENACICA 3 ya nos habla de que esto sigue la tendencia, sigue siendo más común que nosotros involucremos a los pacientes y sigue siendo menos el porcentaje de los pacientes que a final de cuentas llegan a ICP primaria, por todo lo que estamos hablando, a pesar de que ya sabemos, a pesar de que hay evidencia que nos dice que efectivamente así se deben de realizar las cosas, desgraciadamente aún no contamos con los recursos en todo el país para que podamos cumplir con estas metas. La mortalidad, tanto de RENACICA 2 como de RENACICA 3, eso sí ha mejorado de las últimas revisiones que se han hecho. Es el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos. La mortalidad ha disminuido desde RENACICA 2 a RENACICA 3 y esto principalmente porque ya se ha hecho más la estrategia de trombolisis y posteriormente ICP. Es decir, ya estamos haciendo reperfusiones combinadas tratando de que esto nos lleve a un mejor resultado con los pacientes. Y en cuanto a la angioplastia, ¿cuál es mejor, cuál no es mejor? Hay muchísima evidencia. Desde el 2007, 2006 empezaron a salir ya estudios comparando ambos procedimientos y la gran ventaja que tenemos es que efectivamente con la angioplastia nosotros podemos tener una tasa de reperfusión o abrir la arteria y tener un flujo normal en la arteria arriba del 90%, que es esto que dice acá, el TIMI3, que es el flujo normal que debe tener una arteria coronaria. El 90% de los pacientes podemos llegar a restablecer el flujo normal. Y apenas con la trombolisis puede ser que hasta un 20% de los tratados no funcione la trombolisis y solamente alcancemos el flujo TIMI3 en un 50%. En apenas la mitad de los pacientes a los que les hacemos trombolisis les alcanzamos una reperfusión completa. Y la importancia de la reperfusión completa es esto: el flujo normal de la arteria debe ser un TIMI3, así es como lo clasificamos. Mientras menos TIMI tengamos, pues más mortalidad van a tener nuestros pacientes y ya está demostrado en múltiples estudios. Entonces, por eso siempre debemos de buscar la reperfusión temprana y que tengamos una reperfusión completa. Volviendo a lo mismo, tal vez un poquito más de estadísticas sobre mínimos de impacto que nos habla de la gran importancia que tiene. Ya sabemos que debe ser antes de las 2 horas, lo ideal si sabemos que van a pasar más de 90 minutos ya lo podemos trombolizar, etcétera, ya lo dijimos varias veces, pero acá lo importante es que hay 65 vidas salvadas por cada 1000 tratados durante la primera hora y 10 vidas salvadas por cada 1000 tratados cuando ya llegamos a las 6-12 horas. La diferencia es abismal. Y vemos que realmente sí hay un impacto y sí sirve saber un poquito de lo que es la fisiopatología, de que a partir de las 6 horas ya sabemos que miocardio se murió y vemos ahí los resultados. Todos los estudios, y hay muchísimos metaanálisis que han comparado ambas estrategias y en todas, como vamos a ver ahorita las gráficas que siguen, en todas gana la trombolisis, ¿no? Tenemos unos porcentajes o más tasa de probabilidad de supervivencia con la intervención coronaria percutánea comparada a trombolisis, también de muerte, de reinfarto, y también hay estudios en donde se ha evaluado más MIS, hemos visto que también eventos cardiovasculares cerebrales o muerte por cualquier otra causa también se ha demostrado ampliamente que la ICP primaria es por mucho la mejor opción. Todos estos son metaanálisis donde siempre vamos a ver que la trombolisis no es que sea mala, pero sí es mejor o les va mejor con la ICP. Y también hay que tener en cuenta que con la trombolisis hay que tener muchísimo cuidado. Es un tratamiento que debemos identificar bien el paciente, saber qué pacientes tienen contraindicaciones para no hacerlo
porque es un tratamiento que si no es bien realizado y no está bien indicado, pues puede llegar a ser mortal. Entonces es necesario que nosotros hagamos una ICP primaria, pues por supuesto, ¿no? Por todos los datos que estamos viendo, es importantísimo y lo ideal es que cumplamos con todos estos tiempos. Llega el paciente, desde que llega el paciente hasta que tenemos el diagnóstico, tiene que ser 10 minutos, si no estamos fuera de tiempo. La máxima demora para que nosotros hagamos la ICP primaria son 120 minutos, si no hay que trombolizar al paciente, lo ideal es que trombolizar incluso en los primeros 90 minutos. Y lo ideal en los tiempos, pues, es que nosotros pasemos, en resumen, a nuestro paciente durante las primeras 12 horas, si no se puede, durante las primeras 24 horas, que es el siguiente punto de corte que nos dicen las guías y que está demostrado en los estudios, donde aún, tal vez menos o mucho menos, pero aún tenemos un impacto en la mortalidad si nosotros tratamos al paciente durante esas primeras 24 horas. Y el tiempo puerta-balón, o lo que se conocía como tiempo puerta-balón, que es que nuestro paciente llega a la sala de urgencias cardio-mínimo, lo pasamos a sala de movimiento, ya se cambió el término, ya no es como tal puerta-balón, ahora es puerta-guía, que es básicamente cuando nosotros ya le metimos el catéter al paciente a la arteria coronaria y pasamos nuestra guía coronaria a través del catéter y a partir de ahí ya podemos establecer los tiempos en cuanto a lo ideal de que ya estemos en metas, ¿no? Es muy diferente igual saber cuáles son los tiempos en un paciente que llega a un hospital que tiene como tal código de infarto y no. Y lo que les decía del tiempo puerta-balón, lo ideal es que nuestro paciente llega a nuestro hospital, sobre todo aquí en el Hospital General que tenemos en las 24 horas, debe de llegar nuestro paciente y en las primeras 2 horas ya debe de estar el paciente en sala de movimiento con la guía adentro y pensando en pasar ya sea un balón, ya sea un aspirador de trombo o ya sea un stent. Si estamos en menos de estos 120 minutos, se puede decir que no estamos haciendo bien las cosas, siendo estrictos, sobre todo en un hospital como el nuestro. Y más datos, lo que ya hemos dicho es mucho mejor y tenemos muchísimas ventajas con la angioplastia primaria, tenemos una mejor tasa de reperfusión, una mejor tasa de flujo normal, estratificamos el riesgo anatómico, es decir, no solamente vamos a tratar la arteria responsable del infarto, también ya vamos a tener un panorama amplio de cómo están las demás arterias coronarias. Podemos tener un soporte hemodinámico inmediato apoyándonos con un balón de contrapulso, que es la estrategia que ponemos aquí nosotros a la mano. Y las limitaciones, pues es el número de hospitales en donde no se hace la ICP y en algunas ocasiones el fallo en realizar la ICP como tal. Y aquí es todos los pasos que debemos de realizar nosotros cuando llega un paciente con un código de infarto, ¿no? La ambulancia ya debe de establecernos el diagnóstico, la ambulancia ya debe de avisar que el paciente viene o nos está trasladando a un paciente con un infarto o bueno, si en su defecto que el paciente venga por sus propios medios, y los institutos ya deben de estar preparados, el personal de enfermería o el personal de primer contacto médico debe de estar igual completamente capacitado para identificar o hacer un buen triage y saber que el paciente tiene sintomatología para infarto, para pasarlo inmediatamente a realizar su electrocardiograma, diagnosticar con promedio del electrocardiograma que es un infarto con elevación del ST. Acordemos, los pacientes o los únicos que entran en un código de infarto son los que tienen elevación del segmento ST. Si el electrocardiograma no cumple con criterios para esto, no se debe de pasar para una estrategia temprana de reperfusión. Y es importante igual que todas nuestras áreas estén capacitadas en cuanto al electrocardiograma y sepan diferenciar cuándo hay una elevación del segmento ST. Una vez que se identifica esta elevación del segmento ST, pues se debe de activar el código de infarto, que en el caso de nuestro hospital tenemos nosotros un chat con todo el personal, gran personal administrativo, tenemos mucho personal de urgencias y prácticamente todo el personal de cardiología que tiene contacto físico con los pacientes. A través de ahí se activa el código de infarto, se informa a todos los miembros, necesitamos que esté bien enterado tanto enfermería como radiología, como cardiología, intervencionista, y es muy importante igual que el cardiólogo clínico esté enterado para que él sepa y tome previsiones de qué es lo que va a recibir posteriormente a que nosotros hagamos nuestra estrategia de reperfusión. Posteriormente, así como está el paciente de la camilla, debe de pasar a sala de movimiento, debemos de hacer un trámite, es lo ideal, no hay que hacer un trámite administrativo. Incluso si somos estrictos y nos vamos a las guías internacionales, incluso si no tiene derechohabiencia o tiene otra derechohabiencia, es decir, si tiene lista, si tiene luz, no debería de importarnos y debería de pasar inmediatamente a sala de movimiento, lo cual desgraciadamente por cuestiones administrativas no se puede, pero no deberíamos de limitarnos a los pacientes. Si tiene IMSS, si tiene ISSSTE y llegó al hospital general, de la camilla o de la silla donde la tenemos, hay que pasar inmediatamente a sala de movimiento y después debería de verse lo administrativo. Recordemos que tiempo es miocardio y a final de cuentas el miocardio es vida, ¿no?
Entonces, esos niños de 1 año deberían de detectar y poco a poco ya lo hemos estado haciendo. Antes era un poquito más difícil. En cuanto a las fases de tratamiento, hay diferentes fases, por eso les decía que es muy importante que todo el equipo médico esté bien integrado en lo que es el COVID de infarto, tanto los cardiólogos clínicos como los hemodinamistas, como los urgenciólogos, todos debemos estar en llave para que hagamos todas las mismas cosas o debemos sacar de un plan adecuado, ¿no? Eso en teoría ya lo sabemos todos los equipos involucrados, ¿no? A todos los pacientes igual, es otro punto que a veces nos ha costado trabajo, pero eso ya es más que nada por la dificultad de nuestro país y de la cantidad de cardiopatías crónicas que tenemos. También es muy importante tener salas de terapia intensiva para que todos los pacientes, todo paciente con un infarto agudo de miocardio, con elevación del ST tratado con angioplastia primaria, a pesar de que hayamos tenido un tratamiento excelente y haya reperfundido nuestra arteria al 100% del paciente esté estable, tiene que pasar obligatoriamente a una sala de cuidados coronarios o en su efecto a una terapia intensiva, ¿no? ¿Y qué nos dicen? En cardiología hay muchísimas guías, hay guías de todo. ¿Y qué nos dicen tanto los europeos como los gringos? Básicamente, a final de cuentas, lo que ellos nos dicen es lo mismo. Estás dentro de las primeras 12 horas, tienes la obligación de tratar a un paciente y todavía puedes llegar a tener un impacto en el pronóstico y la sobrevida de los pacientes, ¿no? Después de las 12 horas ya no está tan claro, a pesar de que ha habido estudios en donde se ha demostrado que el porcentaje indexado de lo que se puede llegar a salvar de miocardio, ya estamos hablando de estudios más específicos como puede ser resonancia magnética, medicina nuclear, ya se ha demostrado igual que después de las 12 horas y antes de las 24 horas también es una tasa muy importante de miocardio que salvamos, que si lo dejamos pasar. Esto ya empieza a disminuir conforme va avanzando el tiempo, ya después de las 24 horas y llegando hasta las 48 horas ya no está nada claro. Como podemos ver en estas gráficas, prácticamente la sobrevida, si nosotros lo trombolizamos o si nosotros le hacemos ICP o si no le hacemos nada, de hecho, es prácticamente la misma, ¿no? Les va igual si los pasamos directo a sala de hemodinamia o si no les hacemos nada. No es que no les hagamos nada, lo que sigue después de las 24, 48 horas es estudiarlos, hacerles un ecocardiograma, hacerles un estudio de inducción de isquemia para ver si realmente ya pasamos esas 6 horas, ya sabemos que después de esas 6 horas el miocardio se muere, ya sabemos que después de 24 horas prácticamente ya tenemos un infarto transmural, es decir, toda la pared que se infartó del ventrículo izquierdo ya está muerta después de 24 horas. Necesitamos estar seguros si realmente vale la pena pasarlo posteriormente a hemodinamia. Entonces, ese es el plan que se debe hacer. Después de 24 horas hay que estudiar al paciente, ver si realmente vale la pena hacerle un cateterismo, porque también hay que tener en cuenta que la coronografía es un estudio invasivo, no es para nada un estudio inocuo, tiene ciertas complicaciones. Trabajamos en arterias, trabajamos en coronarias, trabajamos en corazón. Entonces, sí tienen que estar bien seleccionados los pacientes. ¿Dónde hacer la punción? Afortunadamente ya tenemos tecnología muy avanzada. Aquí en el Hospital General tenemos lo mejor para poder ejercer la cardiología intervencionista y de eso podemos estar muy orgullosos. Y prácticamente todos nuestros procedimientos, más del 90 o hasta 95% de nuestros procedimientos ya los hacemos con técnica radial, ya hacemos punciones radiales. Tenemos ya introductores hidrofílicos que nos permiten hacer menos daño a los pacientes y menos tasas de pérdida de la radial a un futuro, ¿no? Entonces prácticamente ya está bien igual identificado que la sobrevida en los pacientes y sobre todo los MEIs y las complicaciones son mucho menores en los pacientes que les hacemos acceso radial que los que les hacemos acceso femoral. Ya prácticamente nada más le estamos haciendo acceso femoral a los que no podemos hacerles acceso radial y eso es una tendencia que se debería de realizar en todo el mundo. Aquí en el Hospital General ya tenemos afortunadamente la tecnología para poder hacerlo más y todavía que sigan funcionando con Yelcos, ¿no? Y este es otro punto muy importante en cuanto a la intervención coronaria percutánea. Una vez que ya hicimos la angioplastia, vemos que tiene trombo, debemos aspirar trombo, ¿no? Estos son los sistemas que usamos igual en hemodinamia, los tenemos aquí, para que nosotros por medio de presión negativa lo que hacemos es aspirar el trombo que está dentro de la coronaria, de esta manera nos podemos ayudar a destapar la arteria. Y los resultados son muy contradictorios en muchos estudios. Yo les presento el estudio donde nos conviene que sí lo hagamos, pero hay estudios donde nos dice que realmente, sí es cierto, sí estéticamente o artesanalmente nuestra arteria va a quedar bonita y vamos a poder presumir en redes, etcétera, pero no hay impacto en la sobrevida del paciente a largo plazo en cuanto si aspiramos una trombo. A menos, hay casos muy específicos, sobre todo en los pacientes que tienen alta carga de trombo, es decir, ya hicimos angioplastia con mal, recuperamos flujo, ya le iniciamos
tratamiento intracoronario con pirofibán, incluso podemos pasarle trombolítico intracoronario, vemos que todavía no funciona muy bien y les aspiramos a estos pacientes, sí podemos llegar a tener un impacto al final en la sobrevida, pero los resultados realmente no son tan concluyentes en el estudio que los pacientes sí, porque pues, para que se vea más bonito, ¿no? Y por último, la revascularización completa, ¿se debe de hacer o no? Hay una tasa muy importante, hasta un 60% de los pacientes que nosotros le damos la coronariografía van a tener lesiones. Aquí podemos tener trombo y aquí podemos tener otra lesión, y aquí podemos tener otra lesión. Esta es la coronaria izquierda, esta es la coronaria derecha, donde también vemos que tiene una lesión aquí, pero pues el infarto puede haber sido aquí. Entonces son pacientes más complejos en donde igual ya se hicieron múltiples estudios para ver si efectivamente vale la pena tratarlos o no en el mismo momento agudo del infarto. Lo ideal es que a menos que tengamos choque cardiogénico, que nuestro paciente esté muy inestable al momento de estar haciendo la angioplastía, debemos de proceder a realizar la reparación de todas las arterias, ¿no? Si no, la que sí está bien indicada y está ya en las guías y en todos los estudios que se han hecho es sí hacer la revascularización completa, pero por etapas. Es decir, ya llegó tu paciente, el paciente está con oclusión aguda de la arteria, la tratas y dejas para un segundo tiempo las otras arterias restantes que no están comprometiendo la vida del paciente y de esta manera dejamos, por así decirlo, igual que el cuadro del infarto se enfríe y nos vaya mejor a largo plazo. Porque igual, mientras menos tiempo pasemos en un infarto agudo del miocardio tratando las arterias coronarias, hay que tener en cuenta que cuando tratamos una arteria coronaria, obstruimos el flujo de la arteria coronaria al 100%. Entonces, mientras menos estemos iniciando nuestras arterias coronarias en el momento agudo, es mucho mejor, ¿no? Este es el estudio que nos lo decía. Y ya para finalizar, y darle la chance a Raúl que dé su cátedra, vamos a ver nada más unos ejemplos. Esta es una arteria coronaria derecha, donde vemos igual que está completamente obstruido desde aquí. La arteria debería de tener una forma en C y llegar hasta esta parte. Llega el paciente, llega con el dolor, le hacemos el electro, tiene una elevación del cemento ST y vemos que efectivamente incluso acá si alcanzan a ver tiene como algo grisecito por acá, que es un stent. Es un paciente que este paciente específicamente ya había sido tratado y ya se trabó. Anteriormente con un stent y este stent presentó una trombosis del mismo. Entonces vemos que el trombo ocupa toda la porción del stent y ya perdemos todo el flujo. Y aquí vemos el resultado final, para que veamos si realmente hay un impacto o hay una diferencia como tal. Este es un ejemplo bastante esquemático de todo el territorio. Desde aquí prácticamente la arteria no estaba llevando sangre al corazón y todo este flujo es lo que habíamos perdido. Ya aquí, después de todo lo que le hicimos, de pasarle la guía, pasarle balones y posteriormente ponerle un nuevo stent sobre los otros stents, y ya recuperamos prácticamente el flujo, pero como podemos ver es dramático, es impactante la diferencia que tenemos antes que después. Y esto que estamos viendo acá es un marcapaso, era un infarto inferior, es una coronaria derecha que estaba complicado con un bloqueo auriculoventricular completo. Y este es otro ejemplo, este es un ejemplo de un paciente que llegó con un infarto agudo de miocardio, también es un infarto inferior. La diferencia es que el anterior no estaba reperfundido, es decir, no se le había hecho trombolisis, y esto es para que tengamos igual un ejemplo importante de lo salvador que puede ser una trombolisis, ¿no? Acá vemos que ya le aplicaron la trombolisis y tenemos la recuperación del flujo, no está tapada al 100% en nuestra arteria, ya tenemos una recuperación del flujo. Entra en el pequeño porcentaje en donde la trombolisis fue maravillosa y obtuvimos un flujo de Stalton 3, y ya posteriormente a nosotros esto nos facilita mucho las cosas porque no más le ponemos un stent recto, no tenemos que estar negociando tanto la arteria, y ya nos queda completamente reperfundida nuestra arteria. Y las conclusiones, la angioplastía primaria definitivamente en el primer mundo es la estrategia ideal para que nosotros reperfundamos un paciente en el sentido del cuadro de infarto. Realmente su buen uso y su buena ejecución tiene como tal un impacto importantísimo en la mortalidad de los pacientes y sobre todo en un país como el nuestro, que la cardiopatia isquémica es tan abundante. Y lo más importante que nos debemos llevar es no retrasar los tiempos y hacerlo todo de manera sistemática para que tengamos todavía mejores resultados, ¿va? Y siempre hay que buscar las estrategias combinadas, sobre todo en un medio como el nuestro. Trombolisis más ICP no están peleados, hay que hacerlo, hay que buscarle eso, si nuestro paciente no puede llegar en tiempo enfermo. ¿Okay? Bueno, buenos días. Para continuar con el programa, yo les voy a hablar un poco, trataré de no ser redundante en los términos que ya amplió el doctor Adrián, sobre todo en qué estamos haciendo, con qué contamos, con qué nos enfrentamos pues bueno, esto que es una patología vigente y en ascenso por el envejecimiento de nuestra población.
Yo soy el doctor Raúl Camacho Bernal, soy cardiólogo adscrito a la unidad de cuidados coronarios y pues bueno, tendré el gusto de darles esta plática. Un poquito de, bueno, nosotros a qué nos dedicamos, como les digo, sobre todo estamos en la coronaria, en la clínica de falla cardíaca junto con otros compañeros. En nuestra agenda, pues bueno, esto va a ser breve. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene esto, una breve introducción, estadísticas que hemos tenido en estos 2 años, poco más que lleva el programa, perspectivas o qué queremos lograr con este plan y con lo que continúa en el hospital. Bueno, mensajes clave para iniciar, es como un breve resumen de acuerdo a lo que el doctor nos estaba platicando. ¿Qué es lo importante en código de infarto? Que es un esfuerzo conjunto. No va a funcionar únicamente con la gente que trabaja dentro del hospital, sino va a incluir desde educación a la población. Es el primer contacto, como decía el doctor, a veces es el punto donde nosotros poco podemos incidir, que va a depender de qué tanto tarda el paciente en identificar los síntomas, algún familiar, hasta en este caso el servicio de emergencias médicas, ya que a veces si le hablan no se considera o un cuadro típico, puede ser un desorientador que puede llevar a un retraso. Entonces la primera parte va a ser la educación de la población en general de los síntomas de infarto o de alarma para acudir. Lo segundo va a ser la activación del sistema, es decir, aquí tenemos que optimizar y tratar de mejorar el traslado de los pacientes. Lo ideal sería en nuestro hospital poder contar con ambulancias específicas que el paciente al marcar o decir los síntomas pudieran acudir por él para evitar este retraso. Sin embargo, la mayoría de nuestros pacientes llegan por sus propios medios y sobre todo por su propio pie, ¿no? Es decir, algunos llegan incluso por transporte público, metro, otros tipos, ¿no? La estrategia de reperfusión, lo ideal en primer mundo, todos los infartos se tratan casi con ICP primaria. Solo aquellos que por una cuestión específica no se pueda, pues bueno, se ocupa la trombolisis. Entonces, aquí este es el esfuerzo que está haciendo el hospital. ¿Por qué? Por disminuir los que se trombolizan o se utiliza una estrategia combinada y que la mayoría, en medida de lo posible, sea con ICP primaria. Y de ahí, pues bueno, no se acaba nada más el procedimiento o el pronóstico del paciente, no se acaba cuando se abre la arteria, ¿no? De ahí viene una serie de cuidados que se van a llevar. Los inmediatos, pues bueno, en terapia coronaria, posteriormente en piso, pero también es importantísimo para la función del paciente, la presencia de rehabilitación cardíaca, y entran otros sistemas que también se han mejorado, que como es el proporcionar de los medicamentos adecuados, ¿no? Un stent no se queda ahí de por vida y no hay que tomar nada, ¿no? El paciente se va a ir con tratamiento cierto tiempo. Aquí, pues bueno, una de las gráficas que ya nos hablaba el doctor, en código de infarto, siempre va a ser importante el tiempo. Independientemente de la estrategia de reperfusión que nosotros elijamos, siempre va a ser importante que se haga lo más pronto posible. Algunos con más beneficio, más allá de algunas horas, como es ICP primaria, que en trombolisis, ¿no? Para mensaje a casa para llevarnos, la trombolisis, entre más tiempo pasa, digamos que su frontera son las 12 horas, pero entre más se pega esa frontera, menos capacidad o posibilidad tenemos de reperfusión. Es decir, aquí como en la película, pues tenemos el tiempo contado, ¿no? Conforme va pasando, más complicaciones. Vamos a tener que, bueno, ya le uso énfasis, pero hay que recalcar, es que desde hace décadas las enfermedades del corazón es la principal causa de muerte en el país, ¿no? En México va a representar el 20% total de todas estas muertes. En México, hasta antes de implementar el código de infarto, el programa piloto empezó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y todavía en provincia, por ejemplo, de donde yo soy originario, más del 50% o cercano al 50% de los pacientes no van a recibir ninguna estrategia de reperfusión. Tú hablas con el paciente y le dices, ¿y qué él tuvo dolor? Y le dices, ¿qué le hicieron? Nada, pues me dieron mi tratamiento y voy cada 6 meses con el cardiólogo, ¿no? Pero son pacientes sumamente deteriorados porque quedó la arteria tapada, quedaron con funciones disminuidas. Ahí vamos a tener que, nosotros ya tenemos tiempo que, pues bueno, contamos con ciertas herramientas en el servicio de cardiología. Sin embargo, éramos un hospital, yo recuerdo hace unos años, cuando yo inicié mi formación como cardiólogo en este hospital, casi nosotros aprendíamos o hacíamos demasiada trombolisis, porque sabíamos nosotros que a partir de las 2, 3 de la tarde, no existía la sala de hemodinamia hasta el otro día. Y si el paciente desafortunadamente llegaba en un viernes, pues tenía que esperar hasta el lunes, aguantar con las complicaciones en la terapia coronaria hasta que se pudiera hacer un cateterismo y ver si aún se beneficiaba. Ese es uno de los esfuerzos que cambió. ¿Cómo? Bueno, a continuación vamos a verlo, ¿no? Vamos a tener que, bueno, la implementación del código tiene un poco más de 2 años.
ahorita les voy a presentar la estadística de cuántos pacientes, vamos a ver más o menos algo de la población que se atiende. Inicialmente, pues bueno, vamos a tener tuvimos en promedio 43 mujeres, 178 pacientes hombres. Esto no cambia, sabemos que es un factor de riesgo no modificable para infartarse el ser hombre, ¿no? El promedio de edad de nuestra población va a ser de 61.8 años. El paciente más joven, bueno, atendido será de 40, su máxima de 91 años, con una moda de 54 años. Pues bueno, el diagnóstico, a pesar de que, bueno, hablaba el doctor que en general el código de infarto está aplicado para el síndromes con elevación del segmento ST, pues bueno, en nuestro chat a veces activamos código y no todos son en presencia de elevación del segmento ST, sino también algunos sin elevación, ¿no? Aquí vemos que dependiendo del territorio afectado, la principal va a ser la afección de la coronaria derecha en nuestra población, seguido por descendente anterior de muy cerca. Y bueno, el 33% son infartos sin elevación, que hablamos que pueden ser multivaso, más de un vaso afectado, o incluso disfunción microvascular, ¿no? Es decir, sin ninguna lesión observable en la angiografía, pero es del pequeño vaso. Aquí vamos a tener que hay tipo de mortalidad, digo, no, como les mencionaba, no se acaba todo al abrir la arteria culpable, sino, pues bueno, en esta la mortalidad del procedimiento, la reportada en la casuística de aquí, será del 3%, y bueno, a 30 días que llevamos la estadística será del 4%. Esto hay que seguirlo con el tiempo, porque realmente los pacientes va a depender un poco del apego, la modificación de los factores de riesgo del paciente, incluso que el paciente venga al seguimiento, ¿no? Porque hay pacientes que se han perdido y, pues bueno, en primer año vemos cómo aumenta, ¿no? La mortalidad de primer año va al 10%, puede ser por cualquiera de estas cosas, ¿no? Cuestiones inherentes a la colocación del stent, cuestiones de apego al tratamiento o incluso no modificar. Nosotros tenemos pacientes que se van, 3 meses regresan con el stent tapado por nuevamente dislipidemia, mal control de los factores de riesgo. De aquí vamos a tener de qué se mueren los pacientes. Pues bueno, la gran complicación o lo especial que tiene nuestra población es que a diferencia de, digamos, sin objetivo de hacer distinción, pero muchos de los pacientes que llegan a institutos, como por ejemplo al Instituto Nacional de Cardiología, ellos difícilmente van a aceptar un paciente con múltiples comorbilidades descontroladas. Allá llega el paciente con EBC e infarto, dicen, aquí no tenemos neurólogo, refiéranlo al Hospital General. Anciano con fractura de cadera e infarto, no tenemos ortopedista, refiéralo al Hospital General, ¿no? Entonces, nuestra población tiene esa característica, que aquí difícilmente el paciente entra, infarto y se acabó. El paciente llega con cetoacidosis, complicaciones, hemos tenido infarto corazón-cerebro, entonces un paciente técnicamente más complejo, y si además le sumamos que esta población llega con este retraso de que fue a su hospital regional, lo mandaron al instituto, el instituto lo mandaron acá, los tiempos se prolongan y como hablábamos, a más tiempo, más complicaciones. ¿De qué fallecen estos pacientes? Pues bueno, tenemos que el 10% que vimos que es la causa de muerte, pues es de choque cardiogénico. Y si usted me dice, doctor, bueno, pero ¿qué riesgo tengo o por qué me da choque cardiogénico? Pues una extensión del infarto, que no se haya reperfundido a tiempo y sobre todo, bueno, si es en el caso de dominancia de la descendente anterior, pues oclusión de esta arteria, ¿no? Que como hablaba el doctor, cuando tenemos afectación de más del 40% es cuando aparece el choque cardiogénico. Y pues bueno, la mortalidad del primer año es ya la gráfica anterior del 10%. ¿Qué tipo de técnica se utilizó? Pues bueno, en el 12% se le colocó stent directo y en el 5% stent diferido, ¿no? Esto va a ir más con técnicas y los hallazgos se encuentran en la angiografía. De los pacientes, pues bueno, vamos a tener que, de toda nuestra población, más de 2 stents llevaron el 18, como les digo, es población específica, donde, pues bueno, rara vez encontramos enfermedades monovaso, ¿no? La mayoría llevan 2 stents o más de 2 stents. Eso también tiene un poco de relación con el costo de los procedimientos, porque, bueno, más stent, pues más costoso se vuelve, ¿no? No uso el 53, pues bueno, va a depender de que a veces tratan de dejar medicamentos para mejorar el flujo, posterior colocación, ¿no? Como decía el doctor, tratamos en la mayoría, de acuerdo a las guías internacionales y recomendaciones, de que todos se hagan por acceso radial. Menores complicaciones, menor riesgo de sangrado, mayor recuperación del paciente. En un paciente que todo se hace exitoso, regresamos de la unidad coronaria en cuestión de 8 o 12 horas. Al otro día, si todo va bien, puede ir a casa, ¿no? A diferencia de un acceso femoral, el paciente no se puede mover. Si llega a moverse, sangra. Si sangra, se complica. Ya tienen que venir nuestros compañeros angiólogos y hablamos que la estancia se prolonga, ¿no?
Bueno, ¿qué tipo de material se ocupó? Pues bueno, son técnicas más de hemodinamia, pero bueno, balones semicomplacientes y complacientes, vamos a ver que, bueno, se predomina el uso de balón semicomplaciente. El no complaciente, pues bueno, también no es tan común, además de que, bueno, va a depender del tipo de lesión que se encuentre y las características de la misma, ¿no? Aquí también en el uso de guías, que bueno, son estadísticas sobre todo del procedimiento. Todo este tipo de fármacos, cuando como vemos más tiempo, más aparición de trombo, y entonces hay que hacer uso de todas las herramientas que tenemos, ¿no? Tanto para tratar el vasoespasmo que puede generar el mismo procedimiento, como serían nitroglicerina, verapamilo y adenosina, como tratar de, dentro de esa lesión, hacer algo que haga que se pueda eliminar el trombo, como lo es tirofiban, ¿no? Por eso echamos mano de todas estas herramientas, buscando que, esencialmente lo que habló el doctor Adrián, un flujo llamado TIMI-3. A mejor flujo, menos mortalidad del paciente, menos aparición de complicaciones. Vamos a tener que, bueno, hasta ahorita que llevamos, digo, acá faltarán los meses más próximos, que es de marzo y abril, pero pues bueno, como vemos, ha sido un esfuerzo constante, el chat todos los días, todo el tiempo está moviéndose, no todos pasan a código infarto, pero se trata de que ningún paciente que llegue a este hospital se quede sin atención. Y sobre todo, hemos mejorado, también hay que decirlo, en cuestión de tiempos. Digo, si tú no estás acostumbrado a un procedimiento y de repente empieza, pues siempre vas a tardar en saber esa importancia y el cómo desde el mismo interno de pregrado enseñarle la importancia de que el electrocardiograma tiene que estar en menos de 10 minutos, hasta el médico de urgencias que hay que identificar tempranamente en filtro, el residente de cardiología que lo importante es bajar y que todo el equipo esté listo para hemodinamia, ¿no? Vamos a tener que, pero ¿con qué nos enfrentamos? ¿Con qué contamos nosotros como servicio de cardiología? Bueno, tenemos que, donde más tenemos personal, pues bueno, es el turno matutino, es el que les digo que tiene más tiempo, pues ya trabajando como tal. Tenemos a la presencia de 4 cardiólogos intervencionistas, 3 enfermeras asignadas y 2 técnicos radiólogos. Aquí viene uno de los temas que, bueno, son oportunidades de mejora, ¿no? Este es el turno donde, digamos, donde llega, pues técnicamente se cuenta con todo el material. En el turno vespertino, digo, en los últimos días ha cambiado, pero aún así, de momento tenemos la presencia de 2 cardiólogos, uno de ellos el doctor Adrián, y bueno, el servicio de enfermería y radiología acude a llamado. Este es un tema que a veces, pues si no está cerca, si hay que hacer esto, puede generarnos un retraso, que es donde ya no queremos. Si de por sí tenemos retrasos que yo no controlo, lo que sí podríamos mejorar son en estos que yo sí controlo, ¿no? Y la presencia de guardias A y B, pues tenemos un médico intervencionista, teníamos uno en cada turno, pero bueno, uno de ellos está pendiente, ¿no? Y los fines de semana tenemos otro cardiólogo intervencionista, lo mismo, enfermería y el servicio de radiología, los técnicos para la utilización de la máquina, pues bueno, también acuden a llamado. ¿Qué vamos a tener? También tenemos apoyo de los residentes de segundo año del Centro Médico Nacional 20 de noviembre como parte de sus rotaciones, que pues bueno, apoyan en general en la guardia, en el turno vespertino, matutino y en las guardias, ¿no? Y pues bueno, los residentes del Hospital General de México, asimismo también en las noches y demás, entran junto con el intervencionista. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues bueno, todo programa o uno no puede mejorar algo que no se evalúa. Entonces nosotros buscamos continuar el seguimiento y de aquí generar protocolos de investigación y estadística propia para ver en qué estamos bien, qué estamos mal y qué podemos mejorar, ¿no? El seguimiento, lo planeado es que se realice con un ecocardiograma. Como les digo, yo puedo dejar al paciente muy bien, pero a la mortalidad de un año estamos viendo que ha aumentado. Entonces vamos a buscar ver con eco cómo va la función del corazón, si hay presencia de otras complicaciones y cómo tratar de prevenirlas o manejarlas, ¿no? También tenemos que generar esta estadística del impacto del código en la mortalidad y la morbilidad. Como les digo, esto es un gran avance, ya que antes trombolizábamos o muchos se quedaban sin abrir esa arteria y la expectativa de vida de ese paciente pues se veía muy afectada, porque eran pacientes que si bien estaban vivos, pues cualquier esfuerzo les generaba falta de aire y el deterioro de su calidad de vida. Ahora vemos pacientes que se pueden ir aquí, ya no hay limitación, porque también el problema aquí era antes que para cuántos stents le alcanzaba al paciente, ¿no? Ocupaba 5, pero el paciente le alcanzaba el presupuesto para 2, pues se priorizaba, pero al no quedar abiertas todas las arterias, pues encontrábamos este tema, ¿no? Ahora al paciente se le ofrece todo lo que necesita para que se incorpore pronto a su estilo de vida, ¿no? Sobre todo esto es muy importante, disminuir los retrasos en la atención. 1, capacitación a la población. 2, contar con servicio propio de traslado de esos pacientes, ya que ellos hayan identificado.
Evitar, pero bueno, lo que sí podemos ya hacer al día de hoy, retraso en el diagnóstico, seguirnos capacitando, tanto cardiólogos, urgenciólogos y todo médico y personal involucrado en la atención del código infarto para evitar un retraso en el diagnóstico que sí pudiera ser prevenible y sí impacta en el pronóstico del paciente. Y pues bueno, también este retraso por ausencia de personal de radiología y enfermería asignado propiamente al servicio. Porque digo, si ya está el paciente, ya está el hemodinamista, pero no podemos echar a andar el, la máquina para hacer el procedimiento, pues también nos va a generar un retraso, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues aumentar el porcentaje de pacientes con infarto con una estrategia de reperfusión. La que ella sea, como decía el doctor, si bien quisiéramos alcanzar, por eso les pongo al final esto, el programa que a nivel de comunidad europea, que no abarca solamente un país, sino es un esfuerzo conjunto de varias sociedades de cardiología, que se llama Stand for Life, donde los pacientes se les capacita, llega, a veces en la ambulancia se tromboliza, pero en general tiende a desuso porque todos terminan con ICP primaria, ¿no? Queremos llegar a eso, pero bueno, al menos lo importante es ofrecerle una estrategia de reperfusión al paciente. Es complejo por la ciudad tan caótica que tenemos, por lo difícil de los traslados, por lo poca disponibilidad de salas, pero perfectamente si un médico en un hospital regional, en un hospital más pequeño, sabe cómo identificar un infarto, sabe que tiene que trombolizarse, a nosotros nos da más tiempo para poder manejar ese infarto, ¿no? Hay que disminuir todos los tiempos en los que se aplica nuestra estrategia de reperfusión y preferentemente optar por la intervención coronaria percutánea primaria. Con ello, lograr una disminución de la mortalidad relacionada al infarto y sobre todo menor aparición de complicaciones, mejor calidad del paciente y evitar discapacidad, que también a la larga es sumamente costoso para un sistema de salud. Y pues bueno, hay que estandarizar los procedimientos, esto más aplica ya dentro de nuestro hospital, es decir, yo sé que llega uno, ya no estamos preguntando, obviamente ahora trabajo social dicen, ya saben qué es código, no le piden todas las hojitas, enfermería dicen, ya ahorita vienen los cardiólogos, se lo llevan, camillería que esté al pendiente, que no existe ese tipo de retrasos que unos pensaría que no repercuten, pero vaya que repercuten, ¿no? Así, menos aparición de complicaciones y bueno, también, bueno, aprovechando que está el doctor Ayala, pues también estamos en la clínica de falla cardíaca, donde nosotros vemos funciones bastante disminuidas de cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, bueno, reinfarto también nos pasa, como un buen seguimiento del paciente con servicios de consulta externa, con identificación de esos factores para evitar el reinfarto y secundariamente menos mortalidad, ¿no? En general, bueno, eso es todo de mi parte. Como les digo, es una charla donde nada más era reforzar lo que dijo el doctor aplicado a nuestro hospital. Hay muchos puntos que trabajar. Todavía este es un programa, el hospital tiene 119 años, con el código infarto tiene 2. Entonces, todavía hay mucho camino que recorrer, pero lo importante es que se tienen las herramientas, se ha extendido el personal y pues bueno, estamos tratando la primera causa de mortalidad del país, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias y antes que nada, no es porque yo esté en el servicio con ellos, pero creo que la explicación de ambos fue excelente, maravillosa. Nos dieron un pasaje bastante importante sobre la cronología, lo que se debe de realizar y sobre todo que el tiempo es miocardio salvado. Nuevamente, felicidades a los dos, muchas gracias. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, tenemos.